Casa de Valientes Ministerio Juvenil les da la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que el mensaje de hoy sea de bendición para tu vida. Hoy el tema se las trae, ¿verdad? Hoy el tema es un tema demasiado para mí confrontativo, ¿verdad? En lo personal. Y yo sé que nos va a retar porque de alguna manera genera curiosidad, ¿verdad? Lo que es el tema de las tendencias. Entonces yo quiero que oremos y ahí donde usted está, yo quiero que usted cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor, porque estamos en tu casa y estamos disponiendo, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, nuestros ojos, Señor, nuestra alma, nuestro ser, nuestro todo, Señor Jesús, queremos disponerlo a ti, Señor, para que tú hoy puedas hacer cosas grandes en nosotros, Señor, para que tú puedas hacer, Señor, conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos marques, que la semilla, la palabra de Dios, Señor, pueda hacer cosas extraordinarias en la vida de todos, Señor, y que no hayamos venido a tu casa solamente a ocupar un campo, Señor, sino que tengamos la disposición, Señor, de salir transformados de este lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, yo quiero que usted busque en la Biblia Efesios capítulo 4, versículo 22 al 33. Yo voy a leerlo en Nueva Versión Internacional, ¿verdad? En las pantallas va a estar en Nueva Versión Internacional, pero si usted anda Biblia en otra versión, igual puede seguirlo en su Biblia de papel, ¿verdad? O en su celular. El tema de hoy se llama Marcando tendencias, ¿verdad? Como lo hemos venido anunciando. Y ahorita vamos a ver todo lo que la Biblia nos habla acerca de esto. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32, en Nueva Versión Internacional dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Y ahora quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 14, porque Colosenses es un paralelo de lo que está escrito en Efesios. Entonces hay una verdad que la Biblia nos enseña ahí, enorme, ¿verdad? Gigante, una verdad eterna que tenemos que saber, y eso es lo que vamos a estar desarmando hoy. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, porque por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Cuando por lo menos Dios ponía en el corazón, ¿verdad?, hablar acerca de marcar tendencias,
cuando uno habla de tendencias, ¿verdad? Las tendencias se desarrollan en diferentes espacios, ¿verdad? Hay tendencias que se desarrollan en la moda, ¿verdad? Que es muy, muy específico, muy particular, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de eso también. Hay tendencias en el arte, ¿verdad? Hay tendencias en la música, hay tendencias, ¿verdad? A nivel empresarial, ¿verdad? Hay cualquier cantidad, ¿verdad? Las tendencias es un paraguas enorme, pero como las tendencias se generan, se desarrollan, ¿verdad? Todos llevan un mismo patrón. Y al final, digamos, lo que quiero transmitir y enseñar es cómo una tendencia, ¿verdad?, se puede marcar dentro de la iglesia, dentro de una vida, y eso nos puede llevar a hacer algo, ¿verdad?, que no va a ser temporal, no va a ser pasajero, sino va a ser algo eterno, que es lo que vamos a estar aprendiendo. Entonces, para definir primero lo que es una tendencia, porque tal vez usted puede decir, bueno, Andrés, es que yo ni siquiera sé qué es una tendencia, la palabra en sí yo no sé qué es lo que significa, y la tendencia dice que es una corriente o una preferencia generalizada por las cuales las personas se inclinan a preferir determinados fines. Entonces, ¿qué es una tendencia? Una tendencia es sencillamente cuando yo me inclino por algo que le gusta, digamos, no a una persona específica, sino a un grupo en específico, ¿verdad? Tal vez que este grupo no le gusta lo mismo que este grupo, o este grupo piensa diferente con respecto a lo que le gusta a ese grupo, pero yo, digamos, parte de las tendencias que hay en los tres grupos, entonces yo me voy a inclinar sobre la tendencia que a mí me llama la atención, sobre el grupo que a mí más me llama la atención, sobre el grupo que de alguna manera yo me veo tentado por satisfacer mis propias necesidades, mis propios deseos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan una idea, solamente, digamos, el definir una tendencia es una corriente, una preferencia generalizada, ¿verdad? Yo me voy a inclinar sobre eso que me está seduciendo, por decirlo así. Ahora, el tema aquí es, ¿verdad? Más que definir una tendencia, es cómo se genera una tendencia. Porque hay algo que supercarga, y es el hecho de que la Biblia a nosotros nos habla de tendencias, ¿verdad? Y una de las primeras tendencias que se da en el ser humano es precisamente que el ser humano, por naturaleza, la tendencia que tiene es a vivir y a relacionarse de forma colectiva. Digamos, desde que Dios crea al ser humano, la tendencia es relacional. O sea, Dios, Él no quería estar solo, por decirlo así. Él hace al hombre, Él hace una tendencia relacional. Pero cuando Dios se encuentra con el ser humano, con el hombre, resulta que Él ve la necesidad del hombre de que Él está solo. Y entonces le hace una mujer. Entonces Dios ve la necesidad de que el ser humano se relacione de manera colectiva, ¿verdad? Y ahí empieza todo un proceso de reproducción donde ustedes son testigos de que cuando nosotros vemos una persona sola, es raro. O sea, una persona viene a la iglesia y se aísla por la razón que sea, uno lo ve raro, o sea, no es normal, porque la tendencia natural impartida por Dios mismo es que nosotros nos relacionemos de manera colectiva. Entonces, probablemente usted dentro de la iglesia, en su trabajo, en su casa, con su familia, usted va a ser testigo de los diferentes círculos que uno muchas veces se introduce porque uno no puede estar solo, uno tiene que relacionarse y esa es una de las tendencias. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta naturaleza de la tendencia, por decirlo así, relacional? Hay algo que me llamó la atención, pero montones cuando estaba estudiando esto, y hay algo que se llama la conducta gregariana, ¿verdad? La conducta gregariana, por decirlo así, es algo que viene de los animales, ¿verdad? La conducta gregariana o la gregaria, ¿verdad? La conducta gregaria, digamos, se le llama gregaria o se le llama efecto de manada, y les voy a contar por qué y cómo aplica en el ser humano. Porque la conducta gregaria o efecto de manada, digamos, yo no sé si ustedes han visto en los reportajes, ¿verdad?, que muchas veces dan en televisión, cuando resulta que hay un grupo de gacelas, por decirlo así, y viene un león,
o viene un tigre, ¿verdad? Y él va a atentar contra aquella manada. Entonces resulta que las gacelas, ellas empiezan a correr en manada, ¿verdad? Y ellos tienen un ritmo para correr. Y el propósito de las gacelas de pertenecer a una manada, poniendo ejemplo de ellos, es que sencillamente en la manada, ellas estando en la manada, ellas se sienten seguras, ellas se sienten protegidas, ellas se sienten parte de un grupo. Entonces, si una gacela está sola, ella inmediatamente se siente desprotegida, no se siente segura y de alguna manera se siente con temor, con miedo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conducta gregaria, lo que estamos hablando, ¿verdad?, es algo que se aplica, digamos, a nivel de los animales, pero es una conducta del ser humano. ¿En qué sentido? Que de la misma manera en que se da en los animales, que ellos tienen que pertenecer a un grupo o una manada para sentirse parte de, en el ser humano pasa exactamente lo mismo. O sea, nosotros, parte del efecto manada en las tendencias, ¿qué es? Que cuando hay un grupo específico de lo que sea, hablemos de un círculo social, amigos. Resulta que para yo pertenecer a ese grupo yo tengo que hacer algo. Y resulta que seguro dentro de mí hay algo diferente que es lo que, por decirlo así, caracteriza a ese grupo. Sin embargo, para yo pertenecer a ese grupo, resulta que yo tengo que hacerme como ese grupo. Porque no hay manera de yo calzar en ese grupo si yo soy diferente a ese grupo. Entonces, la conducta gregaria, lo que dice, ¿verdad? Y eso es un estudio que hay, es que cada vez que el ser humano se siente solo, se va a sentir desprotegido, se va a sentir inseguro y se va a sentir con temor. Entonces, de manera natural, el ser humano va a buscar una manada. El tema es que el ser humano, la manada que busque, por decirlo así, digamos, puede tener dos líneas, dos caminos. Y me gusta mucho la definición que da un autor acerca de esta problemática, ¿verdad?, de la conducta gregaria o el efecto manada. Y él lo que dice es que muchas veces cuando nosotros nos hacemos parte de un círculo social o de una manada, poniendo el ejemplo de los animales, es precisamente porque nosotros le abrimos el corazón a unas impresiones negativas de ese grupo social. Y cuando nosotros le abrimos el corazón a esas impresiones negativas de ese grupo social, entonces eso afecta la vida de nosotros a nivel emocional tan fuerte que es inevitable que nosotros no podamos ser como ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros, todos los que estamos en este lugar, estamos expuestos a impresiones negativas. Cuando usted se junta con un ladrón, aunque usted no sea ladrón, puede terminar siendo ladrón. Cuando usted se junta con un borracho, aunque no sea borracho, puede terminar siendo borracho. Cuando usted se junta con un drogadicto, aunque no sea drogadicto, puede terminar siendo drogadicto. Porque la conducta gregaria o el efecto de manada, lo que está diciendo es que al yo estar expuesto a esas impresiones negativas de ese grupo, yo voy a terminar siendo como el grupo. Entonces usted me puede decir, bueno, André, pero ¿qué tiene que ver esto con tendencias? Las tendencias necesitan casarse con algo para que funcionen. Una tendencia, si no se casa con algo que les voy a contar, no sirve. La tendencia se casa con un amigo que se llama el marketing o el mercadeo, ¿verdad? Por decirlo así. Y el mercadeo lo que hace es obligar a la gente a que vaya detrás de una tendencia. El mercadeo, por decirlo así, lo que hace, ¿verdad? Y eso quiero que les quede súper claro, el mercadeo obliga a la gente
a que usted pueda lucir, a que usted pueda vestir, a que usted pueda consumir, a que usted pueda gastar, por una sencilla razón, porque el mercadeo lo va a seducir a usted para que usted siga una tendencia. Entonces, en la conducta gregaria, lo que a mí me está diciendo es que yo en cualquier momento, si me expongo a una impresión negativa, yo puedo hacerme parte del grupo. Pero cuando yo veo lo que hace el marketing, ¿verdad? O el mercadeo para hacer una tendencia, me va a obligar a mí ser parte de un grupo, de una tendencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el mercadeo, por decirlo así? El mercadeo va a usar medios de comunicación, redes sociales, radio, televisión, periódicos, revistas, va a usar un montón de cosas para vendernos la idea de lo que está de moda. Entonces, ellos lo que hacen es obligarnos a nosotros a ser parte de una tendencia, aunque mis valores morales sean contrarios a los de la tendencia, aunque mi filosofía de vida, aunque mis creencias, aunque mis religiones sean contrarias a la tendencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque yo sea cristiano, el mercadeo va a causar tal impacto en mi mente, ¿verdad? Eso se llama una distorsión, porque lo que va a hacer el mercadeo es que ellos van a distorsionar mis pensamientos, mi mente, para venderme la idea que la tendencia que está de moda es lo mejor, aunque vaya en contra de lo que yo estoy creyendo. Entonces, les pongo un ejemplo. Resulta que ustedes ven un grupo de personas que se visten chivísima. La tarea del mercadeo es decirle a la persona: vístase igual. Esa es la tendencia, ese es el boom, ese es el hit. Vístase como ellos. Eso lo hace el mercadeo. Ahora, resulta que el yo vestirme como ellos, o yo escuchar lo que ellos escuchan, o yo hacer lo que ellos hacen, resulta que al mercadeo no le importa si yo soy un hijo de Dios o no. A ellos no les interesa, porque la necesidad de ellos es vender. Pero les voy a contar qué es lo que hace el mercadeo, que es triste y que aplica para nosotros los cristianos ahorita cuando empieza a dar la enseñanza. El mercadeo lo que hace al casarse con una tendencia es hacer la tendencia obsoleta. O sea, ellos se casan con una tendencia para que la tendencia sea un boom. En el momento en que todo el mundo entiende qué es la tendencia y la corriente que se está dando, ellos la queman, porque ellos necesitan casarse con otra tendencia para seguir vendiendo. Entonces, aquí es donde viene algo, y por lo menos en moda, digamos, es algo que a mí me llamó montones la atención y quiero ilustrarlo para que a ustedes les quede todavía más claro lo que es una tendencia, cómo se genera la tendencia. Y es que la tendencia tiene 4 fases. Para que algo pueda ser una tendencia, tiene que pasar por 4 fases. La primera fase se llama, en el caso de la moda, se llama los cazadores de tendencias. ¿Y qué son los cazadores de tendencias? Tal vez ayúdenme con una silla, porfa. Luis o él, en el banco aquel, porfa. Los cazadores de tendencias son personas, tal vez eso usted no lo sabe, tal vez sí lo sabe, pero los cazadores de tendencias son personas pagadas por empresas que lo que hacen es que los mandan a sentarse, así literalmente, para eso les pagan. A ellos los mandan a sentarse a los parques más reconocidos de capitales mundiales como Londres, Tokio, Nueva York, París, ¿verdad? O sea, hágale todo, digamos, imagínense en las capitales, ¿verdad?, más importantes de los diferentes países, potencias mundiales que hay. Y entonces, ellos, el propósito es, a ellos se les paga para sentarse en un parque y sencillamente ver quién es la persona que viste más raro, quién es la persona que no está a la moda, quién es literalmente esa persona que uno dice, pero este es un payaso así. Entonces,
cuando este cazador de tendencias, ¿verdad? Cuando este cazador de tendencias resulta que ve, venga, allí, póngaselos. Resulta que el cazador de tendencias, él está sentado en el parque y resulta que en pleno invierno, en pleno aguacero, ve a Dayana salir de su casa con lentes. Todo el mundo dice, está loca, le compro sol, ¿verdad? Todo lo que ustedes han escuchado, ¿verdad? Pero resulta que el cazador de tendencias dice, ella no está haciendo algo igual que todo el mundo. Ella está haciendo algo que es diferente y de ella podemos hacer una tendencia. Entonces, cuando la ven, el cazador de tendencias lo que hace es copiar la idea. Entonces, Dayana nunca va a estar en una pasarela. Para el cazador de tendencias, nunca va a estar en una pasarela, ¿verdad? Pero la idea que él vio en Dayana, entonces él lo que va a hacer es copiarla. Entonces, el cazador de tendencias, puede sentarse, es la primera fase, por decirlo así, para generar una tendencia. Es esa persona atrevida, es esa persona que dice, a mí qué me importa lo que digan los demás, yo quiero ser diferente. Y entonces crea una tendencia sin querer hacerlo, sin intención. Pero viene un segundo paso, ¿verdad? Y el segundo paso es cuando la tendencia necesita a una persona de influencia. Entonces, el cazador de tendencia no va a ir donde Dayana, a pesar de que ella fue la que la creó, sino va a ir a donde un influenciador. Y resulta que el influenciador es cuando ustedes ven los canales de YouTube, ¿verdad? Cuando ustedes ven a un deportista, cuando ustedes ven a una figura pública, es un líder de opinión. Entonces resulta que Odell, venga Odell, entonces resulta que el cazador de tendencias, ya va por la segunda fase. Resulta que Odell es el boom del momento, ¿verdad? Entonces, a nivel de redes sociales, hay una población enorme que lo está siguiendo a él. Entonces, el cazador de tendencias dice, vea Odell, yo necesito que usted haga un video en YouTube con estos lentes puestos, nada más. Haga un video suyo, no es un comercial, pero en el anuncio yo necesito que usted use esos lentes. Entonces, ahí es donde ustedes ven en los canales de YouTube a gente haciendo el papel, ve así literalmente el papel. Es porque detrás de ellos hay un cazador de tendencias. Entonces, resulta que Odell hace un programa, ¿verdad? Por decirlo así, en YouTube, y entonces él generó que la tendencia fuera, por decirlo así, viralizada. Entonces, hay un montón de gente que vio a Odell, que es súper famoso por redes sociales, y entonces la gente dice, ok, yo quiero los lentes, ya se puede sentar, yo quiero los lentes que Odell tiene. Esa es la segunda fase. La primera fase es el cazador de tendencias. La segunda fase es el influenciador, ¿verdad? La persona de influencia. La tercera fase se llama los adoptadores tempranos. ¿Qué son los adoptadores tempranos? Que por medio de ese programa, vengan chicas, vengan ustedes 5. Venga. Todos, pónganse en lentes. Okay. Solo artistas, ¿verdad? Ok, la tercera fase de cómo generar una tendencia es precisamente esta, son los adoptadores tempranos. Es la gente que vio el video de Odell, que es el boom, empieza a decir, ok,
yo quiero esos lentes. Y empieza a aparecer todo el mundo, lloviendo, cayendo nieve, y ellas con los lentes puestos, ¿verdad? Entonces, esta etapa es lo que empieza a hacer la difusión de la tendencia. La tendencia empieza a agarrar fuerza precisamente por ellos, porque ellos son los que empiezan, digamos, a poner en práctica lo que una vez un cazatendencias vio en un parque. Lo que un cazatendencias de alguna manera dijo, ok, yo tengo que agarrar a una persona de influencia y viralizar la tendencia. Entonces, ellas son los adoptadores temprano. Y esto que les estoy diciendo es lo que se llama la conducta gregaria. La conducta gregaria lo que hace es decirle a la gente lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, cómo se tienen que vestir, cómo tienen que actuar. Resulta que de estas, Jessie es cristiana. Y resulta que la tendencia lo que hace es, a la tendencia no le importa religión, a la tendencia no le interesa si usted cree en Dios o no cree. A la tendencia lo que le importa es sencillamente que todo el mundo tenga los lentes. Y el que promueve eso es el mercadeo. El mercadeo le dice a todos ustedes, les dice, vean, pónganse en los lentes, así, literalmente. Entonces, viene la cuarta etapa. Y esta cuarta etapa la hace el mercadeo al propio. Se llama, la cuarta etapa de la fase de una tendencia se llama mayoría temprana. Que la mayoría temprana es cuando ya la mayor cantidad de gente adoptó la tendencia, entonces el mercadeo cierra la puerta y dice, ok, ya esos lentes están en todas las tiendas de San José. Ya esos lentes, hay cualquier cantidad de mujeres en Guayabo de Mora que lo tienen. Entonces el mercadeo dice, hasta aquí. Y la mayoría temprana lo que hace es literalmente despedir a la tendencia. Entonces se pueden ir. No, ahorita me los dan. Les pongo este ejemplo, chicos, para que entendamos cómo se genera una tendencia. Una tendencia se hace porque hubo una persona sentada que vio a alguien diferente, alguien atrevido, creando la tendencia. Pero para que esa tendencia se generara, hubo que ir donde una persona de influencia para poder viralizarla. Una vez que se viralizó la tendencia, entonces empezaron los adoptadores tempranos, por decirlo así, a copiar la tendencia, a imitar la tendencia. Pero cuando ya llegó en su mejor momento la tendencia, entonces el mercadeo la hace obsoleta. ¿Ok? Ahora, cuando yo veo esto, chicos, y empiezo a estudiar un poquito acerca de esto, yo de alguna forma yo me doy cuenta que por decirlo así, en el tiempo hay muchas modas, hay muchos estilos, hay muchos gustos, música, ¿verdad? Hay muchas cosas que con el tiempo van y vienen, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan cuando salió lo de la aplicación de Pokémon? ¿Cierto? Eso es una tendencia. Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo literalmente buscando bichos en todo lado, hasta en la iglesia, ¿se acuerdan? Es una tendencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan del spinner? Todos los chiquillos con el bendito chunche, bueno, todavía es una tendencia, ¿verdad? El tema es que las tendencias que el mundo ofrece son tendencias que son al final temporales, son tendencias que van y vienen, son tendencias que de alguna manera son pasajeras. Entonces, yo quiero que de alguna manera, vean, ustedes ven en los diferentes años, ¿verdad? En los 80 la gente se vestía de una manera, en los 90 la gente se vestía de otra forma, en el año 2000 la gente se vestía de otra forma, ¿verdad? Actualmente la gente se viste diferente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde quedaron esas modas? ¿Dónde quedaron esas tendencias hoy? La respuesta es que mucho de eso quedó en el pasado.
mucho de eso fue temporal, mucho de eso fue pasajero. Y entonces es cuando yo me encuentro en la palabra de Dios algo extraordinario con respecto a marcar tendencias. La Biblia, chicos, nos habla de un acontecimiento impresionante en Hechos capítulo 3, ¿verdad? La Biblia nos habla de dos hombres que literalmente a ellos fueron atrevidos. O sea, a ellos no les importó lo que la gente pensara. Ellos fueron parte de los hombres que estuvieron con Jesús. Y ellos decían, bueno, ok, nosotros somos diferentes, nosotros tenemos que hacer las cosas diferentes. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios y no nos importa lo que diga la gente. Y dice la Biblia que en ese capítulo 3 de Hechos, estos dos hombres, que era gente común, era gente normal, como usted, como yo, dice la Biblia que ellos se acercan a un templo que se llamaba La Hermosa, y había un hombre que estaba pidiendo y que era un mendigo, literalmente. Y entonces ellos dos se acercan y ven al mendigo y le dicen, vean, nosotros no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y la Biblia dice que aquel que era cojo, él se levanta y él entra al culto, él entra a la iglesia alabando, adorando a Dios. Y aquellos dos hombres, que era gente común, gente ordinaria, hicieron una revolución en el mundo. O sea, una de las primeras personas que causan una revolución, una tendencia que no es temporal, sino que se convierte en algo eterno, se llamó Pedro y Juan. Una tendencia que no es temporal, una tendencia que es eterna, marcada por dos hombres llamados Pedro y Juan. Lo que ellos empezaron a hacer en el mundo, en ese momento, en ese espacio, fue tan diferente, fue tan llamativo, fue tan extraordinario, que la Biblia lo que dice es que cuando ellos empiezan a caminar, la gente los empezó a ver raro, la gente empezó a decir, pero esta gente, ¿qué le pasa? ¿Ellos quiénes son? ¿De dónde salieron? Y entonces la Biblia nos enseña que a tal punto que ellos los encarcelan. Porque cuando los encarcelan esta gente es diferente, esta gente no está haciendo las cosas como todo el mundo. Era gente que de alguna manera lo que ellos estaban empezando a hacer, estaba empezando a hacer ruido. Y los religiosos del tiempo los encarcelan. Y entra un hombre de muchísima sabiduría llamado Gamaliel, en Hechos capítulo 5, versículo 33 al 39, y lo vamos a leer. Porque cuando yo leo lo que Gamaliel le dice al concilio, entonces yo no veo una conducta gregaria en los hijos de Dios. Yo no veo un efecto manada en los hijos de Dios. Yo cuando leo este texto, yo no veo a hijos de Dios de alguna manera seducidos por diferentes manadas o por diferentes grupos, sencillamente para sentirse amados, protegidos y seguros. Yo no me encuentro con algo que es temporal, yo me encuentro con algo que es eterno. Las tendencias en el mundo son obsoletas, pero las tendencias en el cielo son eternas. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy. Porque cuando hablamos de marcar una tendencia, no estamos hablando de que lo que nosotros hagamos sea algo pasajero. Cuando usted y yo marcamos una tendencia, hoy como hijos de Dios estamos haciendo algo para la eternidad. Entonces la Biblia dice en Hechos capítulo 5, verso 33 al 39, dice: a los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Todos los religiosos querían matar a Pedro y a Juan, porque un día se les ocurrió salir con los lentes y sanaron a un cojo. Y lo que hicieron fue tan extraordinario que revolucionaron al mundo. Los encarcelan y dice Gamaliel: pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres.
Pero lo mataron y sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Un mensaje temporal, un mensaje pasajero. Dice, después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Otro mensaje popular, pero fue temporal, fue pasajero, nunca fue eterno. Dice, en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlo. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. La tendencia que ellos estaban desarrollando no era una tendencia temporal. La tendencia que ellos estaban desarrollando no era una filosofía humana, no era un esfuerzo humano. La tendencia que ellos estaban desarrollando era algo que era eterno, que era de Dios. Y Gamaliel, con una sabiduría impresionante, le dice al concilio, vea, si lo que ellos dos están haciendo es de origen humano, va a fracasar. Y es lo mismo que pasa con las tendencias humanas, fracasan, son obsoletas, son pasajeras, son temporales. Pero en el caso de estos dos hombres, lo que nos enseñan que es que inclusive en los mismos tiempos en que ellos estaban predicando, en el mismo tiempo que ellos estaban aprendiendo probablemente, se levantan dos tendencias. Se levanta un Teudas con un mensaje impresionante, con una filosofía impresionante, pero al final su tendencia era pasajera. Se levanta un Judas igual, con seguidores, con gente, era el hit, era el boom del momento de Jerusalén. Se murió él, lo mataron, dice la Biblia, y todas las personas que él tenía se dispersaron. Algo temporal, algo pasajero. Sin embargo, lo de ellos era eterno. Entonces, aquí viene algo, chicos, que es sumamente importante para este tema de marcando tendencias. Yo lo que veo a través de ese texto de Hechos es que el mensaje de Jesús no es una tendencia temporal. Lo que a mí la Biblia me enseña a través de ese pasaje es que el mensaje de Jesús es un mensaje eterno. Es una tendencia que tiene más de 2000 años y no pasa de moda. Es una tendencia que a pesar de que se han levantado movimientos, gente en contra de lo que es Jesús y su mensaje, no han podido hacerlo obsoleto porque no es nada temporal, es algo que es eterno. Hay gente que ha dicho, necesitamos callar a la gente que habla de Jesús en escuelas, en colegios, en calles, y estas son alturas que no han podido hacerlo después de más de 2000 años. ¿Por qué razón? Porque el mensaje de Jesús no es de origen humano, es una tendencia eterna. Chicos, vean, las iglesias no son una moda. La iglesia es una tendencia eterna. Y a veces queremos casarnos con ciertas iglesias porque son el boom del momento. Porque resulta que el grupo de alabanza de la otra iglesia es súper chiva. Porque resulta que de alguna manera las sillas que se ponen en la iglesia del otro lado son súper cómodas. Y entonces nos movemos de iglesia como si la iglesia fuera una moda, como si la iglesia sencillamente fuera el hit, el boom del momento. Entonces yo tengo que estar donde el asunto está de moda. Y la Biblia a mí lo que me enseña es que la iglesia no es una moda. La iglesia no es una idea humana. La iglesia es una idea divina. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que la Biblia dice del cuerpo de Cristo es que no es algo temporal, es algo que es eterno. Entonces las tendencias temporales, chicos, las da el sistema del mundo, nunca las va a dar Dios. Y el mensaje de Jesús siempre va a ser algo eterno y nunca pasajero. Cuando yo empiezo a hablarles a ustedes acerca de lo que dice Efesios y acerca de lo que dice Colosenses, de alguna manera Pablo
lo que hace es exhortarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, que de alguna manera el estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos no es algo pasajero. El estilo de vida que Dios quiere que nosotros llevemos tiene que ser un reflejo del reino de Dios. ¿Oyeron? O sea, el estilo de vida que Dios les propone a ustedes no es pasajero. El estilo de vida que Dios les propone a ustedes es: sean el reflejo del reino de Dios. Eso es lo que Dios propone a través de su palabra y nos lo enseña en 2 textos. En Efesios nos habla de quitar la vieja naturaleza, y en Colosenses nos dice: pónganse la ropa que está de moda. En Colosenses y en Efesios literalmente Dios nos enseña cómo vestirnos. Y Él nos dice: pónganse en algo no pasajero, pónganse en algo que es eterno. Entonces, cuando leemos lo que dice Efesios, quiero que presten mucha atención. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida de deseos engañosos. Dice: sean renovados en actitud de su mente, nueva naturaleza. Dice: y poner el ropaje, la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, vieja naturaleza, dice: hable cada uno a su prójimo con la verdad, nueva naturaleza. Dice: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que roba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, vieja naturaleza. Dice: por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para que los escuchan, nueva naturaleza. Dice: no agravien al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, nueva naturaleza, dice: sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Y viene Colosenses y lo que hace es reafirmar cómo tenemos que vestirnos, y eso es lo que quiero de alguna manera tocar para llevarnos cómo nosotros somos marcadores de tendencias, no de tendencias temporales ni pasajeras, sino de tendencias que son eternas. Y dice Colosenses: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, dice: revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ven? Cuando se genera una tendencia en el mundo, 4 fases: los cazadores de tendencias, los influenciadores, los adoptadores temprano y la mayoría temprana. Un sistema que el mundo ofrece, el mercadeo dice: obsoleta la tendencia, vamos con otra, y le venden la idea a la gente por todos los medios para que sean parte de ese grupo, de esa tendencia, sin importar lo que ustedes creen, sin importar sus valores morales, espirituales, sus principios, no les interesa. Pero la Biblia nos habla de 4 cosas para no marcar una tendencia de manera temporal, sino una tendencia que es eterna. Y lo primero que la Biblia nos habla en el capítulo de Colosenses, nos dice que nosotros, cuando nos vestimos como escogidos de Dios, nosotros lo que tenemos que reflejar es la bondad. Y quiero hablarles acerca de la bondad, chicos, porque hay algo que a mí me parece interesante. Estas 4 cosas que la Biblia nos habla. La Biblia nos habla de la bondad, nos habla de la humildad, nos habla de la amabilidad, nos habla de la paciencia. Son las 4 cosas, y al final nos habla del amor.
de una quinta cosa, que sin el amor estas cuatro no funcionan. Y acerca de la bondad nos dice algo muy importante para todos. Dice que la bondad es cuando no somos egoístas, pensamos en los demás y no en nosotros. Cuando quitamos la mirada de nosotros y la ponemos en los demás. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acerca de cómo nosotros nos debemos vestir siendo bondadosos? Pablo nos está diciendo a nosotros, ok, si usted quiere marcar una tendencia que no sea temporal, sino eterna, no sea egoísta. Y quiero hablarles un poquito del egoísmo así muy rápido. Por lo menos la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 11, el jueves lo estuvimos compartiendo en Inste, la Biblia nos habla de cómo un hombre llamado Bernabé, que fue llamado literalmente para atender a una congregación que estaba en crecimiento, la Biblia nos habla de que él, cuando él llega a esa ciudad y se encuentra con todo lo que estaba aconteciendo ahí, él se va a buscar a Tarso, un hombre llamado Pablo. Y este hombre que se llamaba Pablo en ese momento era Saulo. Pero cuando Bernabé decide ir hasta Tarso a traerse a aquel hombre que se llamaba Saulo y que se iba a convertir en Pablo, pienso que una de las características, la Biblia nos dice que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. La bondad que tenía Bernabé, él literalmente le permitía no ser egoísta. O sea, él sabía que habían otras personas que podían hacer las cosas mejor que él. Y entonces él decide irse a Tarso, buscar a aquel hombre con potencial que se llamaba Saulo y llevarlo hasta Antioquía para que sirviera junto a él en todo lo que estaba sucediendo. Entonces me llama mucho la atención que un Bernabé, él pudiendo brillar más como persona, él pudiendo de alguna manera decir, ok, yo aquí puedo hacer las cosas como yo quiero. A él no le importó eso porque él no fue egoísta. Él decidió ir hasta Tarso, traerse un hombre que probablemente empezó a brillar más que él. Entonces yo quiero que nos veamos un poquito nosotros, chicos. ¿Qué pasa cuando el que está a la par de nosotros hace las cosas mejor que nosotros? ¿Seremos tan egoístas que nos enojamos con la persona que está haciendo las cosas bien? ¿Qué pasa cuando Dios decide levantar a alguien y no fui yo? ¿Será que somos tan egoístas que nos enojamos con Dios porque Dios está levantando a otra persona y no a mí? Porque la bondad que Pablo nos está diciendo, vístanse si quieren una tendencia eterna. Pablo lo que está diciendo es, no sean egoístas. Pongan la mirada en la gente. Ellos pueden ser mejor que ustedes mismos. Pero nosotros somos egoístas. Porque por naturaleza, los que queremos brillar somos nosotros. Y entonces es donde viene otra de las características que Pablo dice. Él habla de la bondad y habla de la humildad. Y en la humildad me encontré una definición que para mí es nueva, pero es sumamente impresionante, porque escuchen lo que dice acerca de la humildad. Dice que la humildad que nosotros tenemos que vestirnos para marcar una tendencia eterna y no temporal, dice que es la cualidad mental de tener una opinión sencilla de uno mismo, un profundo sentir de lo pequeño que uno es una virtud interna producido por la comparación entre nosotros y Dios, y no una comparación entre nosotros y los demás. El orgullo entra cuando pensamos que somos mejores que los demás. ¿Qué es lo que está diciendo este autor con respecto a la humildad? Que yo soy humilde cuando yo tengo la capacidad de compararme con Dios. Porque cuando yo me comparo con Dios, me estoy dando cuenta lo pequeño que soy. Cuando yo me comparo con Dios, me estoy dando cuenta lo miserable que soy. Cuando yo me comparo con Dios, me estoy dando cuenta lo incapaz que soy. Pero es tan sencillo compararme con los demás.
Porque cuando yo me comparo con la gente y dejo ver a Dios, entonces yo me estoy poniendo en una posición igual que la gente. El tema es que lo que estoy haciendo es jactándome de grandeza hacia los demás y estoy dejando de ver a Dios. Entonces, si usted es una persona humilde, entonces compárese con Dios. Porque yo, cuando leí esto, yo dije, bueno, Dios, venga a ver. Y me di cuenta que soy un miserable delante de Dios, en el sentido que soy demasiado pequeño a la par de Él. Y que en el momento en que yo pongo mi mirada en los demás, es donde entra el orgullo y la soberbia, porque sencillamente estoy queriendo ser como la gente y no estoy queriendo ser como Dios. Una tendencia eterna, no una tendencia temporal. Lo tercero, la tercera etapa de la tendencia eterna en el cielo. Dice que debemos ser bondadosos, dice que debemos ser humildes y dice también que nosotros debemos ser amables. Y la amabilidad es algo que de alguna manera involucra a los demás también. Porque la amabilidad desde el original lo que habla es del buen trato. Es cuando yo me relaciono con la gente, ¿cuál es mi trato con los demás? Dice que la amabilidad es una dulzura del carácter. Entonces, cuando yo me relaciono con la gente, ¿soy dulce o soy un amargado? Porque hay gente que usted le ve la cara y asusta. Desde que usted le ve la cara, usted dice, demasiada amargura. Y dice que la amabilidad es una dulzura de carácter. Dice que es una motivación interna por tratar bien a los demás. Entonces, la pregunta aquí, chicos, es ¿qué nace en el corazón de ustedes cuando alguien los trata mal? Porque cuando alguien los trata mal a ustedes, ¿será que son igual de dulces de carácter? ¿Será que igual está en ustedes la necesidad de tratar bien a los demás? Porque la Biblia nos habla de eso, lo primero es, no sean egoístas. Lo segundo es, compárense con Dios para ver el tamaño que son. Lo tercero es, cómo están tratando a la gente. Y lo cuarto, la Biblia nos habla acerca de la paciencia. Y en la paciencia hay otra definición que me llamó la atención. Porque dice que ser paciente, escuchen, dice, es esperar el tiempo suficiente antes de expresar enojo. Una persona paciente es aquella persona que sabe esperar antes de enojarse. Entonces la pregunta aquí es, chicos, ¿qué tan pacientes somos en todo lo que nosotros hacemos? Porque de alguna manera, cuando viene una persona a hacernos daño o cuando alguna persona viene a hacernos algo que a nosotros no nos gusta, nosotros reventamos en el momento. Y la Biblia lo que dice es que si yo tengo esa vestidura de paciencia, yo lo que estoy sencillamente es esperando para no expresar enojo. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que de alguna manera no dejar que el enojo, ¿verdad? Llegue la noche, ¿verdad? O se ponga el sol sobre vuestro enojo, es lo que dice la Biblia. ¿Por qué razón dice la Biblia esto, chicos? Enojarse, ¿qué soluciona? ¿Enojarse soluciona los problemas? Entonces la Biblia dice, no se acueste enojado, porque enojarse no va a solucionar nada. Entonces el tema es, si alguien nos hace daño, ¿qué tanto nos esperamos para nosotros no expresar enojo? ¿Y qué tanto nosotros tenemos la capacidad de no vengarnos? Porque cuando alguien nos hace daño, nosotros inmediatamente lo que queremos es vengarnos. Pero si usted tiene un corazón conforme al corazón de Dios, usted va a aprender a esperar. ¿Ven? Sencillo, 4 cosas súper simples que tienen que ver con el trato de los demás. Bondad, no sean egoístas. Humildad, compárense con Dios para ver el tamaño que tienen. Amabilidad,
cómo están tratando a la gente y qué tan dulces son de carácter. Y paciencia es, esperen para no expresar enojo. Ahora, la Biblia dice que todo esto nosotros lo podemos hacer con el vínculo perfecto que se llama amor. Entonces, si no hay amor, nosotros no podemos ser bondadosos. Si no hay amor, nosotros no vamos a poder ser humildes. Si no hay amor, nosotros no vamos a poder ser amables. Si no hay amor, nosotros no vamos a ser pacientes. Y este amor que habla la Biblia es el amor ágape, es el amor de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Que cuando nosotros conocemos el amor de Dios, que es un amor no temporal, sino es un amor eterno, entonces Dios marca una tendencia en nuestras vidas para nosotros poder marcar una tendencia en una generación. Es imposible, chicos, que nosotros podamos llegar a marcar tendencia en una generación si no hemos experimentado el amor de Dios. Porque este amor que la Biblia nos habla es un amor real, es un amor genuino, es un amor incondicional, es un amor que no se limita. Este amor que la Biblia nos dice es un amor que no ve errores, no ve faltas. Es el amor que Dios les dio a ustedes a pesar de que nosotros no lo merezcamos. Entonces, ¿saben por qué nosotros no podemos muchas veces hacer que el mensaje de Jesús sea una tendencia eterna? Porque no hemos experimentado en nuestro corazón lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ustedes saben por qué razón nosotros muchas veces somos egoístas. Ustedes saben por qué razón nosotros muchas veces nos comparamos con los demás. Ustedes saben por qué razón de alguna manera nosotros tratamos a la patada a la gente. ¿Y por qué nos gusta vengarnos de los demás y enojarnos por todo? Porque hay algo demasiado importante que se llama el amor de Dios, que no ha sido depositado en nuestro corazón. Y es lo que yo quiero invitarlos hoy, chicos. Yo quiero que nos pongamos. Gracias por escucharnos hoy. Si quieres saber más acerca de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram como Casa de Valientes MJ.